Doctora Lor, la veo por ahí. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Antonella Maciel, ¿dónde está usted ahí? ¿En España? No, está en el centro de Lima, creo, ¿no? No, es en México. En México. Ah, bueno, pues ya, ¿qué importa? ¿Qué novedades? ¿Cómo está? Bien, doctor, justo leí su mensaje de los PPTs, le iba a comunicar en el grupo. Sí, sí, ya puse he puesto los que tengo más o menos a mano, he arreglado un poco el aula. Este, Así que bueno, pues así está la cosa. Doctor, y me están preguntando sobre el examen, si, o sea, sobre la cantidad de preguntas y el tiempo. El examen suele ser 30 minutos y 20 preguntas. Todavía no he recibido ninguna, ninguna comunicación al respecto. Tengo que esperar que el doctor Vela y la gente del- de la unidad de medicina me diga. No, está ¿Qué bien, más les doctor. iba a decir? Esta vez no he podido ver eso porque ha coincidido, fue un poco raro. Pero espero que lo hayan hecho a conciencia. Al empezar el curso, hay una encuesta que les hago. Es una encuesta de parte de un trabajo de investigación que estamos haciendo y hay que hay que volverla a hacer después al final del curso. Yo les pediría con, con mucho respeto y encarecidamente además, que cuando hagan esta encuesta la hagan con cariño, es sobre las actitudes hacia las personas mayores, ¿no? Es una tesis que estamos haciendo sobre si la persona mayor es o no determinadas cosas. Ustedes la deben haber visto. Entonces, hagan la conciencia porque estamos creando una base de datos que les puede servir incluso para sus propias tesis. Así que yo sé que a veces uno lo hace por cumplir, pero les pediría que lo hagan con cariño. Está coaprobado por el comité de ética y todo lo demás, ¿no? Vamos a ver si la doctora Becerra entró ya. Todavía no entró. Apenas entre la doctora Becerra, los voy a, las voy a dejar con ella. Ya que están entrando varios de ustedes, he estado viendo sus posts, la verdad es que están muy buenos. Quiero felicitar al último grupo que he visto, que es el de la doctora Ventosilla. La verdad que me gustó, muy bonito. Interactúen, porque si ustedes hacen visibles ahí, los profes los van a ver. Y después les he compartido el podcast de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. Tiene 6 episodios hasta ahora, es solo con voz, lo pueden escuchar mientras están eh, en el auto, en fin, es un podcast nada más, no hay un podcast, no tiene video por ahora. Creo que les va a servir para repasar algunos conceptos. Vale la pena que los escuchen. El primero es uno que no importa mucho, porque en fin, que es un charlatán, pero a partir del segundo todos son profesores internacionales, gente de mucho vuelo en la geriatría y bueno, en todos aquellos que quieran dedicarse a esto, que ojalá no sean muchos, pues hacerse de visión, conversar con estos profesores establece una vinculación y posibilidad de rotaciones, pero en todo caso, pues escúchenlos, no son de 10 15 minutos, no duran más. A ver, ¿quién más está? La doctora Becerra ya está, ¿no? Todavía.
Apenas esté la doctora Becerra, pues la admitimos. Todavía estamos a un poco de tiempo para empezar. ¿Qué novedades con sus cursos? Preguntas, dudas. Todos están preocupados por el examen, ¿no? ¿Qué les han contado sus compañeros del examen de geriatría? A ver qué dice Katia Campos Sánchez. Haz la foto que ha puesto doña Katia. Buenas tardes, doctor. Hola, Katia. Yo a usted sí le he visto por acá por la facultad. ¿Cómo está? Bien, doctor. ¿En qué sede está usted? En la naval. O sea que está aprendiendo. ¿Qué tal se porta la doctora Guida Castro, más conocida como Chiqui? Sí, todos nuestros docentes nos están enseñando bien y también nos está dando la posibilidad de entrar a los casos clínicos de los internos. Ah, qué bueno, qué bueno. No, Felipe, espero que no le hayan hablado mal del doctor Parodi. No, no, nos mencionó que era antes jefe por allá. Yo nunca he sido jefe por allá. No, Yo he por el sido militar, por el residente. militar, por el militar. No, no, no. Yo estuve en el naval siempre, nunca estuve en el militar. Pero Mm, nunca he sido jefe porque yo no soy militar. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar entonces ahora mientras con Ivana, Ivana M, no sé qué Ivana será. A ver, vamos a ver qué Ivana será. Ivana, ¿está usted por ahí? Hola, doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo está Ivana? ¿Cómo le va? ¿Qué es de su vida? ¿Qué me cuenta? Doctor. Bien. ¿Cómo? Bien, no sé qué contarle, doctor. ¿Cómo no va a saber qué contarme? Pues aunque sea, cuénteme, no sé, qué serie está viendo en Netflix. Ah, no sé bien de ninguna serie. ¿Cuál? El último episodio de la última temporada de Stranger Things. No, eso ya fue en Año Nuevo. Ya fue. ¿Ahora cuál está viendo? ¿Tú, ella y él? ¿Tú y ella? No sé cómo se llama. No, ninguno. Ninguno, ¿no? No. Bueno, muchas gracias. ¿Está aprendiendo en qué sede está usted? En el hospital militar. En el militar con la doctora Casado, ¿no? Ok, no tiene ninguna pregunta. No, doctor. Ok, bueno, pues. Muy bien, gracias. A ver quién está por ahí. Vamos a preguntarle a un hombre, porque después dicen que solo preguntan a las mujeres. A ver. Arián Vega, ¿Arián es hombre o mujer? No sé. Buenas tardes, doctor. Hombre, Ah, sí, la voz tiene voz de hombre. ¿Cómo está Arián? ¿En qué sede está usted? en la naval, doctor. En la naval, ¿no? No veo a la doctora Becerra todavía. Voy a escribir. Eh, ya. Doctor, buenas tardes. Hola. Yo tenía una consulta acerca del tema de fragilidad. No A tenía, ver. bueno, como que más o menos me confunde acerca de los criterios de Frit y Friel. No sé más o menos cuál es la diferencia porque creo que ambos se parecen. En, No se parece. Tienen algunas similitudes. Lo que pasa, la escala Frail, que es esta, que es una mnemotecnia relacionada con caídas, ¿no? Ayer su resistencia, esto que le he contado a su compañera ayer, es una escala básicamente que puede usar usted como tamizaje en ciertos niveles de atención, pero está basado en autorreporte. O sea, usted se ha caído cuántas veces, usted tiene fuerza, no tiene fuerza, las enfermedades que uno tiene, ¿no? Illness, eso es de autorreporte. En cambio, y fue desarrollada por el doctor Morley.
cambio, el fenotipo de Fried unos criterios que se usan después de un estudio epidemiológico, le dije, una corte retrospectiva, que tienen medidas basadas en ejecución. O sea, tiene velocidad de marcha y tiene fuerza de prehensión, que esa usted lo objetiva. Son medidas basadas en ejecución. Igual con la pérdida de peso, claro, eso puede ser autoinformado también, y hay una escala que hay que aplicar para ejercicio. Quizá la pregunta de si usted se siente falta de energía o no, eso tiene menos energía para hacer sus cosas, eso sí es de autorreporte. Pero la diferencia con la de FIT es que es un fenotipo clínico que puede buscar a esa fragilidad específica que nosotros queremos y no se puede hacer en todos sitios, ¿no? Por supuesto. Si usted está en un primer nivel de atención, podría usar Frail, aunque algunos expertos dicen que con solo velocidad de marcha ya podría hacer uno un buen tamizaje de fragilidad. Ok, muchas No sé gracias. si con eso he aclarado su... Sí, muchas gracias. Muy bien, Lucía, Bengoa. Bengoa con B chica, mire usted. Doctora Becerra estará por ahí. Vamos a ver, doctora. Yajaira Becerra, ya la vi. Doctora, Acá bienvenida. ¿Cómo estoy, está doctora, usted? acá estoy. Bueno, quiero presentarles a la doctora Yajaira Becerra. La doctora Becerra es geriatra, tiene mucha experiencia, ha sido mi profesora en la universidad, yo le debo muchas cosas. Cuando yo era residente, ella era mi tutora y tiene mucha experticia en temas de salud cognitiva y en cuidados paliativos, así que con ella la voy a hacer coanfitriona y los voy a dejar para la clase. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, doctor. luego. Chao. Hasta pronto. Listo. Buenas tardes, queridos estudiantes. Déjenme saber, por favor, si está en modo presentación. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, Sí, doctora. doctora. Genial. Listo. Entonces empezamos. El tema de esta tarde a tratar es demencias y delirium en las personas mayores. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado el famoso término demencia senil. Seguramente, ¿no? Y pues lo primero que hay que saber es que este diagnóstico no existe como diagnóstico médico, ¿no? Sino que suele usarse como argot popular, ¿no? De pronto es mucho más digerible para las personas e incluso para algunos médicos decir demencia senil, porque cuando dicen ello están atañendo a que este problema es debido a la edad, ¿no? Entonces suelen decir esto, ¿no? Ya está mayor, entonces ya tiene su demencia senil. Y entonces, pues el diagnóstico se retrasa, el tratamiento igual, y por lo tanto tenemos malos resultados en salud con aquellos pacientes que desarrollan demencia. De las demencias, ya sabemos ahora, actualmente, que no le va a ocurrir a todos los adultos mayores, ¿no? Puedes tener un adulto mayor de 100 años sin demencia, sí, ¿no? Entonces no es que es por ser adulto mayor que le va a ocurrir la demencia. Y lo siguiente, pues, es que necesitamos hacer un adecuado diagnóstico de la misma. Ya, la demencia más frecuente es la demencia y más conocida, obviamente, es la demencia por enfermedad de Alzheimer. Entonces, estos son los objetivos de la clase. Necesitamos diferenciar el envejecimiento normal del patológico. Esa es una gran tarea del geriatra, poder diferenciar ese envejecimiento, en este caso cognitivo normal, del patológico. Diferenciar también el síndrome
de deterioro cognitivo, perdón, diagnosticar el deterioro cognitivo y diagnosticar la demencia, así también el delirium y finalmente reconocer las diferencias entre delirium, demencia y depresión. Entonces, como decíamos, los adultos mayores, tú puedes tener un adulto mayor muy añoso, pero funcional, tanto física como cognitivamente, como el ejemplo de este señor de 90 años que está corriendo la maratón, ¿no? Perfectamente en estado físico y probablemente también cognitivo. Y un paciente de la misma edad, ¿no? De 90 años, pero con una dependencia total para actividades de vida diaria que ya vive en dismovilidad severa, en una cama y con altas necesidades de cuidado, ¿no? Ambos de la misma edad. ¿De qué dependerá ese envejecimiento? ¿No? Tenemos muchos determinantes, tanto sociales, cognitivos, etcétera. Y entonces acá tenemos el envejecimiento neuronal, para el cual van a estar implicados tanto factores genéticos como ambientales, ¿no? Ellos van a determinar la calidad del envejecimiento, el cual puede desencadenar un envejecimiento exitoso o esto puede decantar en el inicio y desarrollo del proceso de enfermar. Y entonces habrán factores como el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y también los factores socioeconómicos que van a poder determinar papeles neuroprotectores del envejecimiento, ¿no? Y acá tenemos ejemplos de envejecimiento. En la línea A podemos observar un envejecimiento usual o habitual, ¿no? Con una pérdida del árbol dendrítico moderado, ¿no? En el siguiente tenemos un envejecimiento exitoso con una pérdida muy poquita del árbol dendrítico y de neuronas. Y finalmente tenemos un envejecimiento patológico con una pérdida rápida y progresiva del árbol dendrítico, así como de los cuerpos neuronales a partir de los 60 años, ¿no? Entonces ahí ya podemos observar un envejecimiento patológico a nivel neuronal. Y entonces sabemos que las neuronas tienen una alta especialización y eso las convierte por lo general en neuronas fijas postmitóticas. Y estas van a acumular productos tóxicos de desecho que van a alterar su morfología y van a producir un deterioro progresivo de la función celular. Esto coloca a las neuronas en un estado de vulnerabilidad neuronal y finalmente las puede llevar a una patología neurodegenerativa. Sí es cierto que a mayor edad hay mayor probabilidad, mayor riesgo de desarrollar una patología neurodegenerativa. Y para ello serán importantes algunos factores neurotróficos. Entonces, como recordarán, primero se van a perder se va a encargar de la inhibición de los impulsos, del control del comportamiento, entre otras, ¿no? Y va a estar relacionada con distintas áreas, tanto corticales como subcorticales, ¿no? Entonces, las funciones cognitivas se van a sustentar en estas relaciones de la corteza prefrontal con las demás áreas corticales y subcorticales. Y a mayor afectación en el envejecimiento normal puede causar un déficit en el proceso de codificación de la información. ¿Y qué funciones cerebrales superiores están implicadas en este proceso? Tanto las funciones ejecutivas, la atención, la velocidad de procesamiento de información y distintos tipos de memoria como la operativa y la episódica. Entonces, cuando hablamos de deterioro cognitivo y demencia, ¿no? ¿Qué es la cognición? Es el conjunto de todas estas funciones cerebrales superiores, ¿no? El lenguaje, las noxias, las praxias, la cognición social, las funciones ejecutivas y la memoria. Entonces, todas estas funciones cerebrales superiores van a construir nuestra cognición. De todas ellas, digamos que la más estudiada por ser la que principalmente se afecta en la enfermedad de Alzheimer es la memoria, ¿no?
vamos a tener memoria de corto plazo y de largo plazo. La de corto plazo es la memoria de trabajo. Con esta memoria guardamos en la mente elementos o información mientras hacemos otras cosas, ¿no? Entonces lo voy teniendo en mente y voy haciendo y siguiendo pasos de las cosas, ¿no? Entonces retenemos, por ejemplo, lo que el profesor me está diciendo, lo que me está preguntando, y con eso yo puedo resolver la pregunta y contestarla, ¿no? Muchos de ustedes están en clase, están de sueño, no están atentos, y esa memoria de trabajo se afecta, ¿no? Dice, ¿qué me preguntó, profesora? ¿Qué me preguntó? Entonces están en otra. ¿Por qué? Porque la atención que está reducida en ese momento afecta la formación del recuerdo de corto plazo, y entonces se pierde esa vesícula sináptica. Luego tenemos el sistema de largo plazo. Ahí ya tenemos el tipo de memoria declarativa o explícita, y esta es la que se encarga del recuerdo de los eventos, ¿no? ¿Qué, cómo, dónde pasó, ¿no? El chisme. Ahí sí se acuerdan todo. Semántica de hechos, ¿no? Esos no se van a modificar con la edad. Y también tenemos la memoria no declarativa o implícita, la cual tampoco se va a modificar con la edad, y ahí tenemos el recuerdo que nos va a permitir realizar procedimientos, ¿no? Aquellos que se encargan de las habilidades, los hábitos, ¿no? Entonces esas cosas se van a perder, pero ya hacia el final de la enfermedad. Y ahí también tenemos el condicionamiento clásico, que se tiene que ver con las reacciones emocionales, ¿no? Entonces, el deterioro. Cuando yo hablo de deterioro, quiere decir que he perdido, que ha habido un declive con respecto al nivel previo. Seguramente en esta semana primera que han estado en los hospitales han visto acerca de la funcionalidad, ¿no? Yo les digo, si el paciente nunca aprendió a cocinar, entonces no es una habilidad que haya perdido, simplemente nunca la desarrolló. Entonces, hablamos de deterioro, que quiere decir declive con respecto al nivel previo. Y cognitivo quiere decir uno, que es uno de los tres componentes de la mente, es la cognición, y los demás son la emoción y la conducta. Entonces, deberá haber un declive con respecto al nivel previo en cualquiera de esos tres componentes de la mente, que puede ser la cognición, la emoción o la conducta. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico clínico de ese deterioro cognitivo? ¿O cuál va a ser el objetivo? Vamos a tener que diferenciar el envejecimiento normal del deterioro cognitivo leve, de la depresión que cursa con problemas de memoria, y de aquellos que ya tienen síntomas incipientes de un problema, de un proceso demencial, ¿no? Entonces, los cambios cognitivos, existe un acuerdo en que no va a haber un patrón uniforme del declive cognitivo en el envejecimiento. Va a haber una gran variabilidad interindividual, y eso va a depender ¿de qué? De factores históricos, biográficos, económicos, sociales, y tiene más peso todos ellos que la edad cronológica. Actualmente cada vez se están estudiando mucho más los factores socioeconómicos que determinan el envejecimiento cerebral, ¿no? Se han hecho cortes largas y se ha visto que aquellas personas que en la infancia han sufrido o han nacido en pobreza y han sufrido maltrato, malnutrición, van a tener un peor envejecimiento cerebral cuando sean mayores. También, tanto la biología como los factores biográficos, los estilos de vida que vaya a desarrollar el individuo, el nivel cultural y laboral, más las enfermedades médicas y los déficits sensoriales, van a ser aquellos que determinen estos cambios cognitivos en el envejecimiento. Entonces, durante el envejecimiento vamos a tener distintas variaciones en las funciones cerebrales superiores. Por ejemplo, en la inteligencia fluida vamos a tener menor capacidad de resolver problemas a partir de los 60. Me voy a demorar un poco más, ¿no? En la resolución del problema. En el caso de la memoria va a haber una menor capacidad de procesar información. A veces tú le vas a dar, empiezas a dar órdenes, ¿no? O pautas a un adulto mayor sobre hechos que tiene que hacer de manera consecutiva, ¿no? Entonces le va a costar más, ¿no? Porque esa memoria del corto plazo, que es la memoria del trabajo, de todas maneras va a tener una menor capacidad de procesar la información. En cuanto a la atención, ¿no? Va a estar la atención mantenida
va a estar selectivamente disminuida también. En cuanto a las capacidades visoespaciales, puede haber una menor orientación topográfica, ¿no? O pueden demorarse más en darse cuenta del lugar y encontrar el camino correcto, por ejemplo. En cuanto a las funciones ejecutivas, también va a haber una disminución en la eficacia en el abordaje de situaciones complejas, ¿no? Entonces, cuando ustedes abordan a un adulto mayor, por eso es que hay que tener mucha paciencia, mucho tino cuando ustedes abordan al adulto mayor, porque quizás se va a demorar un poco más que lo habitual que un adulto joven, ¿no? Y ustedes quieren respuestas rápidas y etcétera, y entonces hay que esperar. Habrán factores de riesgo y también factores protectores en el desarrollo de la demencia. Los factores de riesgo de demencia, a más edad, más riesgo. Si tengo un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, otras enfermedades como depresión, ansiedad, ha tenido un traumatismo encefalocraniano en su edad de joven o de niño que requirió atención médica, todos esos van a ser factores de riesgo para demencia. Y habrán factores de riesgo para progresión de deterioro cognitivo leve a demencia. Ahorita vamos a hablar de ese continuo, ¿no? Pero antes de llegar al diagnóstico de demencia, probablemente he pasado por ese estadiaje de deterioro cognitivo leve. Entonces, para que vire, ¿no? Ese deterioro cognitivo leve a demencia, habrán factores de riesgo de progresión. ¿Quiénes están ahí? También la edad, también está el nivel bajo de escolaridad, ¿no? Que todavía podemos encontrar en nuestro país personas iletradas, ¿no? También está ahí la hipertensión, la enfermedad vascular cerebral, el deterioro cognitivo en más de 2 dominios, es decir, puede que esté alterado la memoria, pero también las funciones ejecutivas, por ejemplo. Y también habrán factores protectores, ¿no? Como cuáles, como tener coeficiente intelectual alto, ser bilingüe, haber tomado estatinas también se considera, consumo de dieta mediterránea, realizar actividad física, participar en actividades de ocio. Es decir, tener un estilo de vida saludable va a ser un factor protector para la demencia, ¿no? Entonces, cuando las personas o los adultos mayores dicen, doctora, pero quiero tomar algo para prevenir el Alzheimer, porque estoy muy preocupado, he escuchado que es una enfermedad muy difícil y tal. Entonces, ¿qué le tendrán que decir ustedes? ¿Buscarle una pastillita? No, lo que van a hacer es recomendarle un estilo de vida saludable y tendrán que explicarle muy bien de qué se trata eso. Entonces, ¿habrá deterioro cognitivo sin demencia? La respuesta es sí. Y ahí tenemos el deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo ligero, de acuerdo a la nomenclatura que ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿Cuáles son los criterios operativos de este estado? Que hay una queja subjetiva de memoria, ¿no? O de alguna otra función cerebral superior. Preferentemente debe estar esta queja corroborada por un informante adecuado, ¿no? Puede ser que el hijo dice, sí, ¿no? Viene la mamá y dice, me estoy olvidando, la señora dice, ¿no? Y el hijo dice, sí, doctora, yo la veo que se olvida esto y el otro, ¿no? Lo siguiente es que yo pueda objetivar ese déficit, ¿no? Mediante alguna prueba de rendimiento cognitivo. Lo siguiente es que la función cognitiva general, es decir, las demás funciones cerebrales estén preservadas y sobre todo que no haya repercusión sobre las actividades de vida diaria, sobre la realización o la capacidad de realizar actividades de vida diaria. Luego tenemos el deterioro cognitivo sin demencia, esto es ya el del DSM-4 y ya luego viene el DSM-5, ¿no? Acá tenemos el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Para indicar el deterioro de una actividad cognitiva también debe ser demostrada objetivamente. Y también tenemos el trastorno cognitivo no especificado que indica disfunciones cognitivas probablemente debido a efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. Y ya el DSM-5, ahí ya tenemos, que es lo más actual, el trastorno neurocognitivo menor, ¿no? Que es lo mismo, queja subjetiva de memoria corroborada por un informante, hay un deterioro modesto, pero sí objetivo en un test neuropsicológico,
sin interferencia de actividades de vida diaria y que añade que excluya el síndrome confusional agudo u otros trastornos mentales que puedan explicar mejor el cuadro. Por ejemplo, ahí tienen depresión, esquizofrenia, entre otros, ¿no? Entonces, ahora lo llamamos trastorno neurocognitivo menor, que es fundamental, aparte de la queja de memoria, que no afecte actividad de vida diaria y que se hayan excluido otras causas de salud mental. Habrán subtipos de este trastorno neurocognitivo menor o deterioro cognitivo leve, que es el amnésico, que afecta exclusivamente la memoria, el no amnésico, que puede atañir a múltiples áreas cognitivas o a una sola, pero que ésta sea distinta de la memoria, ¿no? Y el reconocimiento precoz de esta patología y su seguimiento estrecho por su alta tasa de conversión, debe haber un seguimiento estrecho por su alta tasa de conversión a demencia, ¿no? O sea, si yo ya tengo un paciente que tiene trastorno neurocognitivo menor, su tasa de progresión a demencia es entre 23 y 47% en los 2 años y medio posteriores, ¿no? Entonces, el deterioro cognitivo leve podría virar ¿hacia qué? Hacia una demencia por enfermedad de Alzheimer. Y el no amnésico también podría ser Alzheimer, pero también a otras como demencia frontotemporal, vascular o cuerpos de Lewy. Entonces, el deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, va a estar, hay estudios basados en la comunidad que han demostrado tasas hasta de 28%, ¿no? Su prevalencia se va a incrementar con la edad, siendo 10% en individuos de 70 a 79 y 25, o sea, más del doble, 25% en 80 a 89 años, ¿no? Y dentro de los casos que sobrevivieron después de 10 años de seguimiento, hasta 27% pueden desarrollar demencia, como la enfermedad de Alzheimer. Entonces va a haber un solapamiento en este continuum del rendimiento cognitivo, que va a ir desde la normalidad, luego una alteración de la memoria asociada a la edad, luego un deterioro cognitivo leve, y ahí va a haber una zona gris, ¿no? De solapamiento, donde ya está virando esa alteración de la memoria hacia trastorno neurocognitivo menor, y finalmente puede virar hacia demencia, ¿no? Con esta nueva área gris, que es cuando se está convirtiendo de uno a otro, ¿no? Y esto va a generar un continuum de la enfermedad. Es cierto que hay pacientes que, por ejemplo, pueden sufrir un accidente cerebrovascular e ir de la normalidad a demencia muy rápido, ¿no? Posterior a un evento. Luego tenemos la demencia o trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? ¿Qué es la diferencia del anterior? En este caso es un síndrome clínico caracterizado por alteraciones cognitivas, trastornos psiquiátricos y del comportamiento y deterioro funcional. Eso es fundamental. Acuérdense, el trastorno neurocognitivo menor no altera la capacidad de realizar actividades de vida diaria. Cuando ya ese deterioro se ha convertido en demencia, es ahí cuando ya va a haber un deterioro de la funcionalidad. ¿Cuál es el modelo de este síndrome? La enfermedad de Alzheimer, la más frecuente y conocida. Entonces, en su clasificación, las demencias pueden ser degenerativas o primarias, demencias vasculares y demencias secundarias. En las degenerativas, a la cabeza, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Seguida por otras mucho menos frecuentes y quizás menos estudiadas, frontotemporal, cuerpos de Lewy, entre otras. Y las vasculares, ahí tienen a la demencia multiinfarto, muy frecuente, ¿no? Tú en tu proceso diagnóstico de demencia realizas la imagen cerebral y justo puedes encontrar enfermedad multiinfarto. Postraumática también, ahí tienen algunas infecciosas inflamatorias, neoplásicas y metabólicas, que en todo caso podrían ser reversibles, ¿no? Puedo tener yo una pseudodemencia por enfermedad tiroidea. Puedo yo tratar el hipo o hipertiroidismo y el paciente volver a su cognición normal. Podría ser igual que con el déficit de vitamina B12, ¿no? Algunas otras tóxicas como demencia alcohólica, también las iatrogénicas, de ahí está justamente nuestra gran tarea de revisar pormenorizadamente los fármacos que utiliza el paciente. Todo lo que toma desde la mañana hasta la noche, incluidas vitaminas, jarabe, lo que le dijo la tía, la prima, la vecina. Todo. Hay que hacer una lista completa y detallada de los medicamentos que toma el paciente, porque quizás alguno
alguno de esos fármacos podría estar ocasionando una pseudodemencia eh, que necesitamos diagnosticar. Y entonces, ¿cómo es el proceso diagnóstico cuando yo tengo una sospecha de demencia? ¿No? Primero, la historia clínica, que va con los antecedentes, ¿no? Si el paciente es iletrado, o de repente es bilingüe, o de repente tuvo un TEC en su infancia. La anamnesis, cuándo empezó el problema, ha ido incrementándose a través del tiempo, ¿no? A veces es difícil que las personas se acuerden a ciencia cierta cómo evoluciona, ¿no? Entonces puedes tú ir poniéndole fechas importantes, ¿no? Y para Navidad, ¿cómo estaba? ¿Cómo se comportó? ¿Se olvidó las cosas? ¿Pudo asistir a la reunión normal? O para el Día de la Madre, fiestas patrias, qué sé yo. Entonces tú le vas poniendo hitos, ¿no? De tal manera que las personas puedan recordar cómo ha estado la evolución de la enfermedad a lo largo del último año. Allí también está la exploración física, sobre todo el examen físico neurológico en búsqueda de patología neurológica. Luego tenemos la valoración cognitiva, no sé por qué ha sonado esto. Luego tenemos la valoración cognitiva y allí en el tamizaje tenemos a las pruebas cognitivas breves. Dentro de ellas tenemos al Mini Mental Test. Luego tenemos el test del reloj, el test de alteración de la memoria, que es muy específico para el problema cognitivo de la memoria, enfermedad de Alzheimer. Y esos son pruebas de tamizaje. Tamizaje quiere decir, viene con la sospecha, tú le haces el test para corroborar si la sospecha necesita un diagnóstico más exhaustivo. Digamos que las pruebas cognitivas breves te dieron positivo para la sospecha, entonces yo puedo hacer una evaluación neuropsicológica formal. ¿Y de qué se trata eso? De hacer pruebas muy específicas de cada una de las funciones cerebrales superiores. Y te va a arrojar un perfil neuropsicológico, el cual te va a servir para saber en qué tipo de demencia estamos. Luego tenemos la valoración funcional. Recuerden que nosotros adquirimos las capacidades, nuestras capacidades para atender nuestras necesidades diarias cuando nacemos, ¿no? Primero adquirimos las básicas, bañarnos, vestirnos, caminar, ir al baño, ser continente, para la orina, las deposiciones. Luego adquiriremos aquellas actividades que nos permiten desarrollarnos en el entorno, ¿no? O nuestro autocuidado, ¿no? Lavar, planchar, cocinar, limpiar la casa, usar el teléfono, ocuparnos de nuestra medicación, del dinero, las finanzas, las compras, etc. Y luego adquiriremos lo más avanzado, que ya tiene que ver con actividades intelectuales, uso de tecnología, etc. Entonces, cuando tenemos enfermedades como esta, ¿no? La demencia, enfermedades neurodegenerativas, vamos a ir perdiendo la capacidad de realizar estas actividades de vida diaria de manera inversa. Perderemos primero las avanzadas, después perderemos las instrumentales y finalmente, ojo, las básicas, ¿no? ¿Qué es lo que más me interesa? Diagnosticar la pérdida de las instrumentales, porque ahí es cuando empieza el problema de la demencia. Cuando hablamos de pérdida de funcional, ¿se acuerdan la diferencia entre el deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor que vira a demencia cuando se pierde la capacidad de realizar actividades de vida diaria? Estamos hablando de las actividades instrumentales de vida diaria, ¿ya? Y ahí tenemos el cuestionario de Pfeffer, también tenemos el Lawton y Brody, ¿no? Que nos van a permitir valorar esas capacidades. Y finalmente, el diagnóstico, en el score diagnóstico, voy a realizar exámenes auxiliares. Primero, los exámenes de laboratorio, que nosotros llamamos pues perfil geriátrico. Tengo que valorar que si el paciente tiene anemia, una anemia de repente moderada o severa, ¿responderá bien pues los test neuropsicológicos? Probablemente no, ¿no? Entonces tengo que ver si hay anemia, tengo que ver cómo está la función renal, la función hepática, tengo que cerciorarme cómo estará la función tiroidea, los niveles vitamínicos que tienen que ver con este problema, por ejemplo, vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Entre otros. Y de todas maneras necesito tener una imagen cerebral, ¿no? Mínimamente una tomografía sin contraste. Ya veremos si el paciente necesita un electroencefalograma y también, de acuerdo a nuestro examen físico, si es que necesita un electrocardiograma.
La historia clínica, como mencionábamos, ¿no? Inicio de síntomas, ritmo de progresión, empeoramientos recientes y factores relacionados al empeoramiento, historia y presencia de síntomas psiquiátricos acompañantes, uso de fármacos y sustancias, cambios en la personalidad, ¿no? Repercusión en actividades vía diaria, eh, actividades que haya dejado de hacer. Eso es muy importante, ¿no? Síntomas neurológicos acompañantes y la historia familiar de demencia. Es clásico que cuando hay un diagnóstico, ¿no? Hay paciente, terminas el diagnóstico, tiene enfermedad de Alzheimer, la familia te pregunta, ¿y yo también voy a desarrollar enfermedad de Alzheimer? La respuesta es no necesariamente. Sí, el familiar tiene un riesgo más elevado que la población general, pero no necesariamente va a desarrollar demencia. Incluso puede tener la genética, pero no necesariamente va a desarrollar la demencia. ¿De qué va a depender? De todos los factores que habíamos conversado anteriormente, ¿no? Y sobre todo del estilo de vida que tenga esa persona. En cuanto a la exploración física, vamos a descubrir la causa de la demencia y posibles factores asociados que pudieran contribuir al deterioro, ¿no? ¿Qué tengo que explorar? Obviamente, presión arterial, frecuencia cardíaca, si hay soplos cardíacos, muy frecuentes que haya fibrilación auricular, ¿no? Enfermedad cerebrovascular y con eso, de repente, una enfermedad multiinfarto y con eso mayor riesgo de Alzheimer o de demencia vascular o la mixta, ¿no? En la exploración neurológica, todo lo que tiene que ver con funciones cerebrales superiores, también evaluación de los sentidos. Es muy importante cerciorarnos que cuando vamos a hacer los test neuropsicológicos sepamos si el paciente nos escucha bien, puede usar, puede leer, etcétera, ¿no? Tenemos que estar seguros para no tener sesgos en la valoración. Anormalidades en la marcha y la postura, el equilibrio, todo eso hay que explorar. Luego en la evaluación neuropsicológica, ahí como les decía, la valoración cognitiva es fundamental en el diagnóstico de la demencia y debemos incluir todas las funciones cerebrales superiores, ¿no? Que hemos mencionado. Deben tenerse en cuenta también la influencia de otros factores como los déficits sensoriales, la ansiedad, la depresión, el grado de instrucción. Habrán test cognitivos que puedan variar con el grado de instrucción. Entonces, a la hora de interpretar los resultados, tengo que tener muy en cuenta ello. El Mini Mental Test, que es muy popular, ¿no? Ya está validado en nuestro medio también, es breve. Se puede considerar como una prueba cognitiva breve, aunque sí, de todas maneras necesitamos en promedio unos 15 minutos para realizarla, ¿no? Entonces dependerá cuánto tiempo pues tú tienes para la consulta, para hacer la prueba, ¿no? Puede ser realizado por personal no médico con entrenamiento, se usa en evaluación y seguimiento de las demencias. Yo diría que sirve mucho más para el seguimiento, ¿no? Una vez que tú ya tienes el diagnóstico, el Mini-Mental te puede servir para ver cómo está yendo el tratamiento del paciente. Ya el Mini-Mental se estacionó o sigue en una pérdida galopante, ¿no? O has podido lograr que mejore quizás 1 o 2 puntos. Luego, con este test puedo yo tener falsos positivos, es decir, en enfermedades, por ejemplo, psiquiátricas, déficit neurológicos focales, alteración de los sentidos o analfabetismo, quizás la prueba me salga con un rendimiento bajo y este ser un falso positivo. También podría tener falsos negativos, por ejemplo, ¿en quiénes? En aquellos que tienen demencias subcorticales. Si el paciente mantiene suficiente nivel cognitivo, es decir, el Mini-Mental es más de 15, puede completarse con pruebas específicas. Para eso también te ayuda, ¿no? Porque si el Mini-Mental ya está por debajo de 15, ya no vale la pena mandarle al paciente a hacerse una evaluación neuropsicológica, porque lo más probable es que no pueda resolver las pruebas, ¿no? Ya no tenga la capacidad, más se va a frustrar probablemente y no vamos a lograr mayor diagnóstico. Ya con eso sería un punto grande para decir que el paciente está ya en fase de demencia, ¿no? Su sensibilidad y su especificidad como ahí ven. Y acá tenemos la adaptación peruana del Mini-Mental, ¿no? Ahí se ha cambiado las 3 palabras, porque en el otro pues habla de peseta, otras más, y acá ya está adaptado a nuestro lenguaje, ¿no? Pelota, bandera, algo, estas son 3 palabras que se cambiaron.
Y ahí estamos evaluando orientación en el tiempo, orientación en el espacio. El registro es para la memoria precisamente de trabajo. Atención y cálculo también evaluamos. La evocación, y ahí pedimos que repita las 3 palabras que le dijimos, ¿no? También evalúa lenguaje en cuanto a nominación, repetición, orden de 3 comandos, ¿no? Lectura, escritura y copia. Y con todo eso tenemos 30 puntos en total. El punto de corte va a estar ajustado por los años de estudio, ¿no? Para sospecha de demencia. 27 para individuos que tienen más de 7 años de educación, 23 cuando tiene de 4 a 7 años de educación, 21 para aquellos que tienen de 1 a 3 años y 18 para los iletrados. Algo importante también es que podría ayudarnos a evaluar la competencia para toma de decisiones. Si ya está con menos de 19 puntos, decimos que ya no es capaz de tomar decisiones y de 19 a 23 esta capacidad es dudosa, ¿no? Y acá también podemos determinar la gravedad del deterioro cognitivo, ¿no? Lo normal, como decíamos, para un individuo de más de 7 años de estudios es de 30 a 27 puntos. Si ya tiene de 26 a 24, estamos hablando de un deterioro leve, de 23 a 16 de un deterioro moderado y menos de 15 de un deterioro severo. Luego tenemos otra prueba cognitiva breve que es la prueba del dibujo del reloj, ¿no? Va a evaluar capacidades como comprensión auditiva, planeamiento, memoria visual, reconstrucción de una imagen gráfica, habilidades visoespaciales, programación motora y ejecución, así como el conocimiento numérico y concentración. Entonces, hay distintas versiones, la que tenemos validada y la que usamos en geriatría es la versión de manos, ese es el autor. Entonces ahí yo qué voy a hacer, voy a darle al paciente la esfera ya dibujada, ¿no? Hay otras versiones donde no está dibujada la esfera y el paciente tiene que dibujar. Nosotros usamos esta porque hay pacientes que ya tienen, por ejemplo, problemas de temblor en las manos, etcétera. Entonces se les hace más difícil. Ya se les da la esfera hecha. Y se le dice, ¿no? Se le pregunta, ¿qué figura es esta? Es un círculo. Vamos a hacer de cuenta que es un reloj de manecillas. Quiero que dibuje el reloj colocando los números que corresponden a las horas e indique la hora 11 y 10, ¿no? Y entonces cuando valoramos, ¿no? Y le dice, recuerde que es un reloj de manecillas, ¿no? Ahí termina la orden, ¿no? El paciente solito tiene que poner todos los números, tiene que poner la hora, ¿sí? Vuelve a preguntar, ¿y qué hora me dijo? Y ya la orden ha terminado, ¿no? Si quieren, pueden decirle para que el paciente no se frustre, pero ustedes califican hasta donde llegó sin ayuda, ¿ya? Los números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 deben estar en sus sitios correspondientes después de haber trazado la vertical, perpendicular y oblicuas. Ya deben estar en el sitio. Con eso ya tendríamos 8 puntos, ¿no? La hora correcta, 9 puntos. Que el horario sea más corto que el minutero, 10 puntos. Y entonces, el puntaje mínimo es 0, el máximo es 10 y el puntaje menor a 7 ya nos indica que hay un compromiso cognitivo. Entonces ya sería un tamizaje positivo para deterioro cognitivo que corresponde realizar un adecuado diagnóstico. Y así de simple y sencillo como se ve, cuando los pacientes ya tienen un deterioro cognitivo, incluso demencia, van a ver este tipo de relojes, ¿no? Pacientes que pueden hacer o colocar mal la ubicación de los números, o irse hasta el 24, o no pasar del 1, ¿no? Ven la distorsión del reloj cuando se les pide hacer la prueba. Y entonces es un test bastante útil. También se hizo un estudio donde se vio la sensibilidad y especificidad, valores predictivos de la combinación de las pruebas. Y se ha visto que la combinación de Minimental con reloj, los dos, mejoran tanto sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Entonces, esas son las pruebas cognitivas breves. Hay muchas más, ¿no? Ustedes escogerán la que más se adapte al sitio donde están trabajando, ¿no? Porque a veces tendrán tiempo, de pronto no tanto. El test de reloj, por ejemplo, ustedes le dan la orden al paciente y mientras que él hace, ustedes pueden avanzar de repente las órdenes, etcétera, ¿no? Todo va a depender del tiempo que tengan para evaluar. Luego tenemos la valoración funcional,
que debe formar parte del proceso diagnóstico de todas maneras, ¿no? Lo que usamos para evaluar actividades instrumentales de vida diaria, en este caso es el test de Pfeffer, ¿no? Y ahí tenemos las distintas preguntas desde maneja o administra su propio dinero o su medicación, si puede viajar solo por su barrio o por su casa, ¿no? Una puntuación de 6 o mayor indica ya una disfunción funcional y una puntuación por debajo de 6 es que es normal, ¿no? Entonces, si ya tienen 6 o más, ya ustedes dicen, ah, no, acá ya hay una pérdida funcional. Recuerden que siempre es sobre aquellas actividades que sí realizaron en su vida, ¿ya? Uy, ya está. Y luego tenemos la otra parte o la otra esfera que compone el trastorno neurocognitivo mayor, que son los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, ¿no? Va a haber una relación entre los rasgos premórbidos de la personalidad y los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. Por ejemplo, si era un paciente muy tímido, probablemente si es que desarrolla demencia, ese tipo de personalidad se convierta en una apatía, ¿no? El apático es ese que te dice, oye, pero vamos al parque, mira que va a estar fulanito, menganito, vamos a ver. Y te dice, no, yo estoy bien acá, no me muevo, ¿no? Por más que le ofreces y le dices, o son cosas que quizás disfrutó antes, ahora ya no le interesan más. Ese que era muy desconfiado puede desarrollar una alteración del pensamiento con ideas de daño, ¿no? Se han llevado mis cosas, se han llevado mi plata, me estás escondiendo mi ropa, te has llevado mis zapatos, etcétera, ¿no? Aquel perfeccionista puede convertir eso en un síntoma psicológico y conductual de depresión o ansiedad y también puede desarrollarse agresividad. Acá están las pruebas complementarias de las que hablábamos, ¿no? El perfil geriátrico, pruebas de sangre, la imagen cerebral y no se recomienda el uso sistemático de estrategias de medición lineal como el SPECT o el PECT, eso ya está más para investigación, aunque últimamente están siendo mucho más populares, ¿no? En cuanto a los criterios diagnósticos según el DSM-5 del trastorno neurocognitivo mayor, tenemos que presente un declive cognitivo significativo con respecto al nivel previo, en uno o más dominios cognitivos, cualquiera de las funciones cerebrales superiores. Lo que estos déficits estén interfiriendo con la capacidad de realizar actividades de vida diaria de tipo instrumental como mínimo. Porque si ya afectó las básicas, pues ya esa demencia probablemente esté avanzada, ¿no? Y que hayamos excluido delirium y otros trastornos mentales que expliquen mejor los déficits. Esos son los criterios diagnósticos según el DSM-5. Y vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con delirium y depresión, ¿no? El delirium es agudo o subagudo, tiene fluctuaciones del estado mental, es decir, puede estar muy lúcido en un momento y luego estar muy confundido, va a haber una alteración de la atención y el nivel de conciencia y también indica la existencia de enfermedades médicas subyacentes, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Y también hay que diferenciar de la depresión, que influye negativamente sobre las funciones cognitivas y puede confundirse con demencia, aunque también podrían coexistir. Y ojo, que si el paciente nunca sufrió de depresión en su edad adulta joven y debuta con depresión en su edad adulta mayor, quizás ese sea el gatillo o el aviso de que está iniciando ya con la enfermedad demencia. Entonces, los pacientes con depresión suelen tener más quejas subjetivas de pérdida de memoria y con frecuencia tienen el entorpecimiento psicomotor, escasa motivación en la realización de los test. Habrá que hacer una adecuada evaluación neuropsicológica para saber si esa depresión es la causa de la caída de estas funciones o es parte de la enfermedad misma, ¿no? Entonces ahí más o menos el continuum desde el cribado, hacemos exámenes de sangre, revisamos perfectamente toda la medicación que toma el paciente, realizamos imágenes cerebrales, descartamos depresión y finalmente podemos llegar al diagnóstico de demencia, en este caso de enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, en esta enfermedad va a haber una afectación precoz de la memoria con deterioro múltiple y progresivo de las funciones superiores,
aparición de síntomas psicológicos y conductuales y una evolución progresiva hacia la pérdida de independencia para realizar actividades de vida diaria. Entonces, si ustedes ven la evolución de la imagen de un cerebro con enfermedad de Alzheimer, vamos a ir desde un cerebro sano, una enfermedad de Alzheimer en estadio moderado, ven que los surcos ya empiezan a pronunciarse, las cisternas también empiezan a agrandarse, y ya en un paciente con enfermedad de Alzheimer severa, ya estos surcos ya están súper delgados, con cisternas muchísimo más grandes y una reducción, un encogimiento severo del hipocampo, que es donde se aloja la memoria, ¿no? Entonces, la enfermedad de Alzheimer va a pasar desde estadios preclínicos, donde todavía yo no tengo una sintomatología de deterioro cognitivo, luego pasar por deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, y un porcentaje va a virar hacia demencia, ¿no? Entonces, nosotros estamos en búsqueda activa de aquellos pacientes que tienen este trastorno neurocognitivo menor para darles el manejo adecuado. Entonces, ¿qué factores van a modificar el riesgo para la enfermedad de Alzheimer? ¿No? Vamos a tener que la enfermedad cardiovascular va a incrementar el riesgo de enfermedad para enfermedad de Alzheimer, con un mecanismo posible de destrucción parenquimal, etcétera, ¿no? El tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la injuria cerebral traumática también van a incrementar el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, la educación, el alto grado de educación, las actividades placenteras, la dieta mediterránea y la actividad física, que todos ellos tienen que ver, por un lado, con el factor socioeconómico y por el otro, con el estilo de vida saludable, van a poder disminuir el riesgo. Hay algunos otros criterios para este declive, para esta enfermedad. Luego vamos a tener que la demencia no es estática, ¿no? Sino que va a tener estadios, ¿no? La demencia puede ser que esté en un estadio leve, un estadio moderado o un estadio avanzado. En el leve vamos a tener dificultad para las actividades instrumentales de vida diaria, pero las básicas todavía pueden estar preservadas, ¿no? Y por lo general el mayor problema es el cognitivo. Por lo general también las familias no consultan en esa etapa. En la etapa moderada ya por lo general empiezan a presentarse síntomas conductuales marcados, ¿no? Estos síntomas con ideas de daño o trastornos del sueño, ¿no? Alucinaciones, que ya el paciente puede empezar a presentar agresividad. Entonces allí es cuando la familia recién consulta, ¿no? Porque dice, antes de eso decía, ya se está olvidando porque ya está mayor, pues, ¿no? Como demencia senil, está en su cerebro, entonces piensan que es normal para su edad. Pero ya cuando el paciente empieza a tener los síntomas conductuales de la demencia y empieza a ver un trastorno de la actividad familiar, entonces ahí es cuando recién consulta y dice, no, mi papá está gritando en la noche, que lo lleven a su casa. El otro día ha llamado a los bomberos porque les dijo que lo teníamos aquí preso y tal, ¿no? Y luego viene el estadio avanzado, cuando ya el paciente ha perdido casi todas sus capacidades de realizar actividades básicas de vida diaria. Y el paciente ya está en un declive mayor, muy probablemente muy fragilizado para entonces, y lo que ocurre es que su necesidad de cuidados es mucha, ¿no? Entonces ahí viene una gran carga de enfermedad. Luego tenemos que la funcionalidad es sumamente importante a través de toda este continuum de enfermedad. Vamos a tener síntomas relacionados a las actividades de vida diaria, síntomas psicológicos y conductuales de demencia y síntomas cognitivos. De todos esos, la funcionalidad es fundamental, ¿no? El incremento en la calidad de vida del paciente y la familia va a depender mucho de cuán independiente para sus actividades de vida diaria, ¿no? Será distinto que yo tenga un paciente que todavía va al baño, que yo todavía puedo llevar caminando, etcétera, a un paciente que ya está en cama, que usa pañal, que tengo que movilizar cada 2 horas, ¿no? Día y noche. Entonces eso aumenta muchísimo la carga para los cuidadores en casa.
Y las indicaciones probadas para enfermedad de Alzheimer de leve a moderada, ahí tenemos los anticolinesterácicos, dentro de ellos el donepezilo, la galantamina y la ribastimina, eh, cuya acción tiene que ver con la inhibición de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. ¿Con la finalidad de qué? De incrementar la acetilcolina en el sistema, en la hendidura sináptica, y con eso mejorar la transducción. Luego tenemos el fármaco probado para enfermedad de Alzheimer de moderada a severa, y ahí tenemos a la memantina en monoterapia o en combinación con los anticolinesterácicos, aunque esta combinación, aunque tiene estudios, pues es bastante costosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar pensando, ese paciente que ya está severo, ¿no? Que tiene que comprar pañales, que de repente tiene que contratar a la cuidadora, ¿qué tanto le va a beneficiar la combinación de estos dos fármacos, ¿no? En la vida real. Entonces, ahí está la memantina, ¿no? La cual va a bloquear selectivamente la activación patológica de los receptores MNDA y con ello facilita la actividad cognitiva también. Entonces, una vez que tengo el diagnóstico temprano ya de demencia, ojo, no de trastorno neurocognitivo menor, ya estamos hablando de demencia. Diagnóstico temprano quiere decir que está en las etapas tempranas o leves de la demencia. Prescripción de la demencia por enfermedad de Alzheimer. Ahí tenemos a la ribastimina, donepezilo y galantamina en estas dosis y vamos titulando hasta el máximo probado, que son estas que ven acá. Hasta que aparezca una cura, pues permitimos al paciente vivir con la mejor calidad de vida, porque los antidemenciales mencionados se ocupan precisamente de mantener o mejorar la funcionalidad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Podemos agregar memantina en los casos moderados o severos. Tenemos que hacer intervenciones no farmacológicas, eso es sumamente importante. Estimulación cognitiva, ejercicio físico, socialización de ser posible. Eso puede hacer que esa demencia progrese muy lentamente, ¿no? Generar una red local de pacientes y cuidadores para el soporte emocional. Recuerden que estos cuidadores pues van a tener una alta carga y estrés del cuidador. Permanecer bajo tratamiento tanto tiempo como sea posible, o hasta que llegues a las etapas finales, ¿no? Y explicar solo las expectativas y beneficios del tratamiento. También cuando se diagnostica tempranamente, es importante realizar planificación anticipada de los cuidados de estos pacientes cuando todavía ellos pueden decidir y decirnos qué es lo que quieren y qué es lo que ya no quieren al final de sus días, porque este tipo de enfermedad puede llegar a sus etapas de terminalidad. Entonces, cuando es el caso, y en esta etapa de final de vida, vamos a tener pacientes que van a dejar de comer, que van a tener altas complicaciones como neumonías aspirativas, y entonces será importante tomar decisiones previas con respecto a si quisieran ser intubados, ingresados a una unidad de cuidados intensivos, si querrán que les pongan medios forzados de alimentación como las sondas nasogástricas. En estos pacientes al final de la vida ya no está recomendado, pero es importante que el paciente pueda haberlo decidido de antemano. ¿Por qué? Porque muchas familias no son capaces de tomar las decisiones al final e incluso médicos que quizás no tienen todos estos conocimientos con respecto al Alzheimer pueden promover el uso de estos dispositivos. Al final de la demencia estoy hablando, no cualquier paciente, sino en este tipo de pacientes en específico. Entonces, proteger a ese paciente también implica planificar ese futuro posterior, ¿no? Ahora hablemos un poquito del delirium. La doctora Mayra ya está con nosotros un ratito. A ver, al toque nomás, doctora. Delirium, ¿no? Trastorno agudo, fluctuante de la atención y la cognición, y se va a presentar por lo general en un paciente vulnerable. Por lo general ya es un cerebro vulnerable que quizás ya tenga factores de neurodegeneración allí, que presenta uno o más factores de riesgo o predisponentes y que va a ser secundario a una patología médica aguda, ¿no? El uso de fármacos y o un evento quirúrgico anestésico electivo o de emergencia puede desarrollar esta condición, ¿no? Como el caso clínico que han visto, el paciente que usaba tramadol y causó delirio, ¿no? Entonces, la prevalencia global es entre 1 y 2% hasta 14% en pacientes mayores de 85 años. El nivel hospitalario es mucho más alto, del 56% según el tipo de unidad hospitalaria, y más de un tercio de los pacientes mayores de 70 años ingresados en unidades médicas lo desarrollan.
Las unidades quirúrgicas la tienen como una complicación muy frecuente en adultos mayores, ¿no? Sobre todo en cirugías mayores, puede estar alrededor del 50%. La incidencia en UCI también es altísima. En cuidados paliativos, aunque es otro tipo de unidad, también puede ser muy alto el delirium como un signo ominoso de final de vida. Se asocia a un incremento de ingresos, a estancia prolongada, a mortalidad y obviamente a mayor coste sanitario. Un poquito de la fisiopatología tiene que ver con la alteración funcional de los neurotransmisores, es decir, déficit de acetilcolina y exceso de dopamina, y esta alteración está relacionada con el tálamo, la corteza prefrontal, los ganglios basales y provocan síntomas de delirium cuando se van a ver afectados, ¿no? Entonces, el delirium tiene que ver con un disturbio global de la cognición, disturbio psicomotor, desregulación emocional, alteración del ritmo circadiano y deterioro del estado de conciencia y la atención. Por lo general va a ser multifactorial, es decir, no hay una sola causa. Por lo general en un paciente hospitalizado ustedes van a ver y no es que solamente tienen el fármaco, sino que además pueden tener dolor, deshidratación, el propio cambio de ambiente, etcétera, ¿no? Se puede identificar la causa en la mayoría de pacientes, de 80 a 95%, y frecuentemente no existe solo una, sino que son varias. Factores predisponentes, aquí tenemos comorbilidades como alcoholismo, dolor crónico, deterioro orgánico o enfermedad terminal. Factores demográficos, de todas maneras, mayores de 65 y varones, ¿no? Síndromes geriátricos previos. Paciente con demencia, obviamente hay mucho más riesgo de delirio. Pacientes que ya hayan cursado o estén cursando con depresión, malnutrición, polifarmacia. Y estados premórbidos como inactividad, pobre estado funcional, aislamiento social o soledad percibida, ¿no? Fragilidad también. Y habrán factores precipitantes, ¿no? La injuria aguda que va a producir el delirio, deshidratación, fractura, hipoxemia, medicamentos como sedantes, hipnóticos, anticolinérgicos o exposiciones ambientales como permanecer en una unidad de cuidados intensivos, deprivación del sueño, de repente está en una unidad hospitalaria, toma de presión a las 12 de la medianoche, ¿no? Despiertan, prenden la luz, entre que le ponen el termómetro, el tensiómetro, etcétera, el paciente en delirio. Y entonces acá tenemos, ¿no? Desde factores predisponentes que causan una alta vulnerabilidad, como la demencia severa, ¿no? Y otros factores que más bien van a ser más protectores, como tener una alta autoeficacia, hasta factores precipitantes, ¿no? Como lesiones graves, una cirugía mayor, uso de anestesia general o una estancia en UCI, ¿no? Hasta lesiones más leves como la deprivación del sueño. Los fármacos con actividad anticolinérgica a los que hay que prestar muchísima atención, y les decía que teníamos que hacer una lista pormenorizada de todos los fármacos que usa el paciente. Ahí tienes benzodiazepinas, también tienes corticoides, también vas a tener opioides como la codeína que se usa para la tos, entre otros, van a ser factores que pueden precipitar el delirio, ¿no? Y entonces aquí tenemos desde el paciente que tiene cognición normal, es decir, no tiene demencia, que puede tener o virar hacia una disminución de neurotransmisores y una disfunción neuronal o muerte neuronal que lo puede llevar incluso a demencia, ¿no? Y en esos factores que pueden estar produciendo primero el delirium y por consiguiente la disminución de esos neurotransmisores, ahí tenemos a la hipoxia, los stroke, algunas drogas, algunos metabolitos anormales. La anestesia también puede producir este viraje, ¿no? Y en estar como intermediario o como un signo inicial, el delirio, ¿no? Algunas infecciones que producen inflamación y en estados preclínicos de demencia también puede hacer que todo esto evolucione hacia demencia. Entonces vamos a tener algunos tipos de delirium como el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. Hiperactivo, ese que se quiere lanzar de la cama, se quiere sacar la ropa, se arranca la vía. El hipoactivo, ese que está dormido casi todo el día. Y el mixto, que está entre uno y otro, ¿no? Un rato está agresivo, el otro rato está dormido. Y como es fluctuante, también puede tener periodos de estar normal, ¿no?
¿Cómo hago el diagnóstico? Primero tamizo con el CAM, Confusion Assessment Method, que necesito los dos primeros criterios más el tercero o el cuarto. Primero, que tenga un comienzo agudo y fluctuante con un cambio en el estado mental del paciente respecto a su basal, que haya inatención, ¿no? Dificultad para mantener la atención. Ustedes le están hablando y él está mirando a otro, ¿no? Alteración del pensamiento, el cual puede ser incoherente o ilógico, y puede haber una alteración de conciencia, ¿no? Con hiperalerta o estar letárgico, o estar en sopor o en coma. Este test tiene una sensibilidad del 94% y especificidad del 89%, ¿no? Entonces, inicio agudo, curso fluctuante, más inatención, más alguno de los otros, ¿no? Pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia, eso es delirio. Los criterios del DCM5 que son muy parecidos, y esta es la diferenciación entre delirium, demencia y psicosis, ¿no? Delirium, inicio súbito. La demencia es gradual, va a ir de menos a más, pero en un tiempo de meses, ¿no? La psicosis sí es algo súbito también. El curso fluctuante con exacerbaciones nocturnas en cuanto al delirium. En la demencia el curso siempre es progresivo. En la psicosis puede mantenerse estable, como aparece se queda. El estado de conciencia en el delirium disminuido, demencia normal, psicosis también. La atención también es fundamental. En el delirium, afectada globalmente, necesariamente hay inatención. Demencia y psicosis puede permanecer normal. Y así otras características. Entonces va a haber paquete de medidas no farmacológicas para la prevención del delirio. Si tú tienes un paciente adulto mayor, te toca de todas maneras realizar actividades que vayan a prevenir su delirio, ¿no? Porque tú sabes que quien sabe ya tiene un proceso demencial en curso no diagnosticado y entonces pues hay que prevenir. Cuidado médico, reducción de fármacos precipitantes, revisar muy bien la farmacopea de los pacientes. La hidratación adecuada, prevención del estreñimiento, remoción oportuna de catéteres. Que se ingresa y hace globo vesical, le pone la sonda, pues ya estoy planificando quitarle la sonda vesical, ¿no? Evaluaciones, identificar causas y factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, dolor. Regulación del medio externo, manejo ambiental del ruido, de la luz, ¿no? Corregir los déficits sensoriales, que si usa audífonos, traerle los audífonos, que si usa gafas, hay que traerle las gafas, ¿no? Regulación de las medidas de restricción también. Viene el paciente en delirium, con dolor, etcétera. ¿Qué hace lo primero? Amarrarlo. ¿Qué va a hacer la sujeción mecánica? Empeorar el delirium, ¿no? Intervenciones cognitivas, de ser posible, hay que ponerles un calendario con números grandes, un reloj también que puedan ellos visualizar de tal manera que sepan dónde están, la fecha en la que están, la hora en la que están. E intervenciones motoras y del movimiento, hay que hacer una movilización precoz. Acuérdense que ya cada vez paciente que ingresa a hospitalización tenemos que hacer que deambule tan pronto como se puede, ¿ya? Y obviamente tiene que haber una educación del equipo de salud, familia y adulto mayor. Entonces habrá medidas preventivas del deterioro cognitivo, de la privación del sueño, de la inmovilización, como hemos mencionado. Acá vamos a ver el delirium. Vamos a tener, una vez que tenemos los criterios diagnósticos, ¿no? Vamos a poder dar el tratamiento desde intervenciones de prevención en pacientes hospitalizados y el manejo también farmacológico con neurolépticos, tanto clásicos y atípicos, o también otros tratamientos. Y entonces acá tenemos las pautas, ¿no? Si el paciente tiene una agitación aguda y grave, estamos hablando de un delirium hiperactivo, voy a poder usar aloperidol parenteral, de preferencia subcutáneo, con las dosis que ustedes ven allí, ¿no? Empezando por 2,5 miligramos. En caso de que el delirium lo hayamos identificado como de causa por abstinencia al uso de benzodiazepinas, en esos casos sí podría usar una benzodiazepina que es el midazolam. Luego, si la agitación no es grave, ¿no? Ahí ya puedo usar la vía oral y ahí tenemos el haloperidol en gotas, la risperidona, olanzapina, quetiapina. También se ha visto casos de control del delirium con ribastimina en parches, ¿no? Cuando a veces no tenemos la vía oral activa. Y acá tenemos las pautas de mantenimiento y algunos casos especiales que hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades subcorticales sí puedo usar la quetiapina.
Muy bien, ya para terminar y casi en hora, conclusiones. Es importante reconocer las diferencias entre envejecimiento normal y el patológico para diagnosticar precozmente el deterioro cognitivo y la demencia, ¿no? El síndrome demencial está constituido por tres esferas fundamentales: deterioro cognitivo, deterioro funcional y presencia de síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. Hay fármacos aprobados para el uso de enfermedad de Alzheimer como donepezilo, ribastimina y galantamina, que son los anticolinesterásicos, y la memantina, cuyas dosis van a ser tituladas hasta alcanzar la dosis máxima aprobada. Pero ojo que estamos hablando que ya el paciente tiene un diagnóstico de demencia por enfermedad de Alzheimer, no antes, no en aquel que tiene trastorno neurocognitivo menor. Ojo con eso. Lo más importante del delirium es identificar la causa para poder tratarlo. Y es importante implementar las medidas de prevención del delirium en servicios donde se atienden adultos mayores. Así que ustedes que van a ir a hacer su internado en algún momento, eh, hay que realizar esas actividades, educar al personal ahora que ustedes tienen el conocimiento. Fármaco de primera línea para el manejo del delirium es el haloperidol. Y recuerden que trastorno neurocognitivo menor, cuando ya el paciente pierde actividades instrumentales de vida diaria, es ahí cuando pasa o vira a trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso es todo por el día de hoy conmigo. Y ahora vamos a dejar en aras del tiempo, creo que ya no va a haber oportunidad de preguntas, pero pueden escribirme al correo que está en la diapositiva. Ahora los dejo con la doctora. Dice, ¿podría darnos algún alcance? ¿Qué dice? Estudien, pues, muchachos. Está bonita la clase, por favor. Quiere las fijas, dice. Las fijas para el examen. Las conclusiones, pues. Doctora Mayra, ¿está usted por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Creo que le han mandado ese mensaje directamente a usted, porque yo no lo puedo leer. Está interesante su pregunta que quieren las fijas. Vamos a ver. ¿Sí me escucha bien, correcto? Sí, sí se Ya, escucha. muy bien. Ahí les contesto entonces a ellas. Ya, Voy sí. a, voy a dejarte como Anfitriona. anfitriona, pero la cosa es que no sé cómo hacer esto. A ver. A ver, igual voy a intentar compartir, si no, doctora, yo creo que sí puedo compartir sin Sí, ya está. problema. Ya te hice. Ya, gracias. Ya, gracias a ti. Buenas tardes con todos, chicos. Hasta pronto. Bye bye. Hasta luego, doctora. Bien, entonces, muy buenas tardes con todos. Soy la doctora Mayra Franco, soy médico geriatra del Centro Médico Naval y el día de hoy, pues en aras del tiempo, vamos a comenzar ya con la segunda teoría. Eh, Se me ha encargado pues hablarles sobre caídas en el adulto mayor y es uno de los síndromes geriátricos que suceden con mucha más frecuencia. Vamos a tener pues primero a ver qué pasa. En nuestra agenda vamos a ver definiciones, cómo valoramos las caídas, los factores de riesgo, qué tratamiento podemos darle, las consecuencias y la prevención de estas mismas, ¿no? Entonces, a manera de introducción, tenemos que las caídas, pues, son un desenlace muy común en el adulto mayor. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nuestros pacientes van a terminar cayéndose. Un recuadro importante que les he puesto es que sin importar cómo se caiga, caída es caída. ¿Qué quiere decir? Doctora, es que me caí porque me pusieron, no sé, cabe. Me caí porque no vi bien, la luz no estaba prendida, justo se malogró la luz del baño y no vi bien que había alguna escalera. Doctora, me caí porque alguien me jaló. No importa cómo haya sucedido la caída, caída debe ser estudiada en todo adulto mayor, ¿no? Entonces, hablando un poco de estadística, 35% de los adultos mayores se caen y dentro de esto el 40% son mayores de 75 años. También nos podemos caer cualquiera de nosotros, se puede caer un niño, un joven, ¿no? Pero en los adultos mayores debemos de prestar muchísima más atención cuando estas caídas ocurren. Entonces,
Como les mencionaba, es el mecanismo de lesión más común en ancianos. Es la principal causa de muerte por trauma en adultos mayores. Genera más de 1,8 millones de detenciones al año y está sobre todo asociado a mucha desfuncionalización. Ustedes ya han estado viendo en las clases anteriores que para la geriatría es básico poder valorar qué tan independiente o no es nuestro paciente. Entonces, luego de una caída, si bien es cierto, el primer síntoma probablemente sea el dolor, pero luego de esto va a traer mucha alteración en el bártel, por ejemplo. Hay pacientes que se caen y que luego de eso ya no se bañan solos porque tienen miedo de hacerlo o tienen el temor de volver a caerse, ¿no? Entonces son eventos en la vida de una persona que van a afectar mucho su funcionalidad. Y también, pues si es que llegan a ser aún más graves, pueden causar hospitalizaciones y la muerte en el peor de los casos, ¿no? A ver, entonces, como definición, según la Organización Mundial de la Salud, es la consecuencia, como les decía, de cualquier acontecimiento en el cual el paciente vaya a estar en el suelo en contra de su voluntad, ¿no? Obviamente, si alguien se quiere sentar en el suelo, quiere hacer algo, es algo premeditado que lo realiza, ¿no? Pero si el paciente termina en el suelo en contra de su voluntad, ya se considera como una caída. Y definimos el síndrome de caídas con dos o más caídas en un año o que la caída haya requerido una hospitalización o que haya requerido una atención por emergencia o que haya causado alguna secuela. Entonces, eso es importante de conocer porque es una pregunta que debemos hacer, que ya lo vamos a ver más adelante, a todos nuestros pacientes adultos mayores que llegan por consultorio, ¿no? Entonces, las caídas tienen clasificaciones. Esta clasificación de las caídas puede ser accidental o no accidental, quiere decir no se dio cuenta y se cayó, quiere decir hay muchas caídas, por ejemplo, también que los adultos mayores intentan ayudar a alguien más y se caen también, entonces sabía de que iba a terminar en una caída, pero igual intentan apoyar a alguna otra persona. Puede ser sincopal o no sincopal, esto ya nos implica una causa un poco más cardiológica. Puede ser de causa intrínseca o extrínseca, por ejemplo, intrínseca, como les mencionaba, podría ser que el adulto mayor tenga algún vértigo, que es parte de la patología del adulto mayor, o extrínseca, pues que no vio algo en la calle o que las escaleras estaban mojadas, ¿no? Puede ser con o sin lesiones, pueden haber caídas eh, que puedan pasar desapercibidas sin causar lesión, como las que sí tienen las lesiones. Puede ser una caída única que ocurre en el año, una caída múltiple o una caída recurrente. Entonces, si tenemos un paciente que se está cayendo, tenemos que buscar qué es lo que está pasando, ¿no? De igual manera, aquí en el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores de México también han hecho otra clasificación que las clasifican como accidentales de repetición no justificada, un paciente que se cae por alguna comorbilidad de manera repetida. En este caso, podrían ir, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen algún trastorno de la marcha o algún paciente con alguna secuela de accidente cerebrovascular, ¿no? Y caídas prolongadas, cuando el adulto mayor permanece por más de 15 a 20 minutos sin poder moverse del piso, ¿no? Usualmente estas cuando ya el paciente no se puede levantar, traen detrás pues las más temidas fracturas en el adulto mayor, que son las fracturas de cadera, ¿no? Entonces, usualmente estas caídas prolongadas son las que tienen mucho más riesgo y peor pronóstico para el paciente. Factores de riesgo de las caídas, vamos a tener factores de riesgo que están asociados al comportamiento del paciente. ¿Qué quiere decir? Paciente que de repente toma excesivo alcohol, paciente que no realiza ejercicios, paciente que no tiene una dieta adecuada o que tiene uso de múltiples medicamentos. Eso es algo que también se va a repetir en muchas de sus teorías porque los adultos mayores lastimosamente se tiende mucho a a la polifarmacia, ¿no? También tenemos lo que son los factores de riesgo biológicos.
los cuales voy a especificar más adelante, pero dentro de los biológicos pues son los que no podemos cambiar de nuestro paciente: la edad, el género, la raza, las capacidades físicas y cognitivas, las enfermedades crónicas. Factores socioeconómicos del paciente. ¿Cómo es eso, doctora? Por el factor socioeconómico uno se puede caer. Sí, se puede caer porque de repente no hay acceso a luz o no hay acceso a agua, y para poder tener agua en su hogar necesitan bajar escaleras o necesitan ir a recoger de algún centro de acopio, ¿no? Entonces también influye bastante el nivel socioeconómico y el nivel de educación del paciente. Y los factores de riesgo, que son los ambientales, que van a ver sobre todo en cómo está distribuida la casa del paciente. Entonces, si bien es cierto, han visto que uno de los niveles asistenciales en geriatría es la visita domiciliaria. Cuando los geriatras realizamos la visita domiciliaria, tenemos que tener principal atención en los pisos, en ver las escaleras que no sean resbalosas. De repente, si hay adultos mayores en casa, que la casa sea amigable para los adultos mayores, que tenga agarraderas de repente en los baños, que es usualmente el lugar en donde más se caen los pacientes, que no hayan alfombras, que tengan una iluminación adecuada. Entonces, todo eso son cosas que debemos de ver en la casa del paciente para poder, como bien lo han visto de manera integral, poder conversar también con la familia para mejorar todos estos factores de riesgo. Incluso también en este factor de riesgos ambientales y socioeconómicos, podemos hablar también del uso de zapatos adecuados, ¿no? Zapatos adecuados que nos prevengan la caída del adulto mayor, zapatos que agarren todo el pie, que de preferencia tengan suelas antideslizantes, ¿no? Entonces son factores importantes que nosotros debemos de ver para prevenir sobre todo estas caídas en los adultos mayores. Entonces, especificando un poco más sobre los factores de riesgo biológicos, tenemos los neurológicos. Dentro de los neurológicos vamos a tener eh, sobre todo las enfermedades como el Parkinson, las enfermedades como las demencias, que bien fue su teoría previa, las enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, que son enfermedades que van a tener alteraciones motoras y que van a complicar pues la marcha del paciente. De igual manera, en factores de riesgo neurológicos también podemos hablar de neuropatías, sean de neuropatías degenerativas o neuropatías diabéticas, ¿no? Que hacen que se pierda la sensibilidad en los miembros inferiores y por lo tanto también se complica la marcha, ¿no? En lo neurológico también nos hablan de lo visoespacial, y aquí también tenemos que ver mucho lo que es lo sensorial, tanto a nivel de ojos como a nivel vestibular, ¿no? A nivel de ojos, muchos adultos mayores no comunican a sus familiares que están perdiendo o disminuyendo la visión por temor a que los operen, por temor a que ya no le deleguen hacer cosas, ¿no? Pero es muy importante porque si yo no veo por dónde estoy caminando, inevitablemente me voy a caer, ¿no? De repente, si estoy en la calle y hay una escalera que no vi, como hay, por ejemplo, las escaleras, todas las escaleras en lugares públicos deberían estar marcadas con una cinta amarilla, que no sucede en nuestro país. Pero si no la vi porque no estuvo marcada y porque mi visión está alterada, pues es un factor de riesgo más para caerme, ¿no? De igual manera, a nivel vestibular, hay mucho problema de vértigo también por la degeneración vestibular que hay por los cambios propios del envejecimiento. Entonces, el vértigo también ocasiona mareos y va a ocasionar caídas, ¿no? A nivel cardiovascular, tenemos sobre todo las arritmias en los adultos mayores, que sean tanto bradiarritmias o taquiarritmias, van a poder descompensar la marcha del adulto mayor y ocasionar caídas. Y a nivel psicosocial, como les mencionaba, ¿no? De repente el adulto mayor que tiene que ir a traer agua de otro distrito, o el adulto mayor que vive solo y que hace absolutamente
todas las labores de su casa, que si se pone a barrer, a tender la ropa, se sube a algún banco porque no hay quien lo apoye. Entonces, todos esos factores influyen como factor de riesgo para las caídas en el adulto mayor, ¿no? Siendo un poco más específicos ya con respecto a algunas comorbilidades que tiene el adulto mayor y que pueden predisponer a las caídas, estas cuatro primeras que están en mayúscula, pues son las que tenemos que tener sobre todo mayor atención, ¿no? El Parkinson, porque inevitablemente con la rigidez hay una alteración de la marcha, una marcha festinante que hace que el paciente sienta que el pie no puede arrancar, por así decirlo, y va a conllevar a muchas caídas. Un paciente de Parkinson evaluado por su geriatra, por su neurólogo y que no se le haya preguntado si se ha caído o no, pues es un paciente que no está bien evaluado, ¿no? Un paciente con demencias, tal como lo comentaba la doctora Yajaira, o de repente a veces por polifarmacia, porque no tiene el soporte familiar adecuado, tiene mucho mayor riesgo de caídas porque no recuerda cómo hacer las cosas o la manera correcta de repente de realizar sus actividades, ¿no? Cuando hay un accidente cerebrovascular, sobre todo que deja alguna secuela motora y sensitiva también, también vamos a tener pues un riesgo mayor de caídas, ¿no? Hace poco entró al hospital una paciente que si le preguntaban sus antecedentes, ella solo decía hipertensión y diabetes. Y luego haciéndole el Bartel con los alumnitos que me ha tocado, señora, ¿y por qué no camina sola? Ah, porque me dio un ACV hace 2 años, ¿no? Y los pacientes a veces se olvidan de contar esos pequeñitos detalles que son importantes para poder prevenir caídas, ¿no? Y ahora se ha caído y está con una fractura de cadera hospitalizada, ¿no? La fragilidad y la sarcopenia, que son temas que también vamos a ir evaluando más adelante, que es la pérdida de la sarcopenia, definida como la pérdida de la función, la fuerza y la masa muscular, y la fragilidad, que va a ser un estado que ha estado por diferentes situaciones del envejecimiento, van a también ser factor de riesgo importante para las caídas, ¿no? Como les mencionaba, pacientes con diabetes, de repente una hipoglicemia puede ocasionar que se caiga. De igual manera, una hiperglicemia, una neuropatía diabética puede ocasionar que se caiga. Pacientes con problemas medulares o en la columna. La lumbalgia es una de las patologías más frecuentes. eh, si es que hablamos de las algias en general, entonces el dolor y el no poder caminar por dolor también ocasiona muchas caídas, ¿no? Problemas, como les decía, en la vista, en el oído, como cataratas, mácula o glaucoma, el vértigo y hablando nuevamente de lo cardiovascular, hipotensión ortostática, que es una de las principales causas también de caídas, insuficiencia cardíaca, arritmias, incluso insuficiencias valvulares también ocasionan, y dentro de sus síntomas principales están las caídas, ¿no? Pacientes que tengan alguna enfermedad como depresión o que usen algún tipo de psicofármaco, sea para dormir o sea para el dolor, también tienen un mayor riesgo de caídas. Y pacientes que tienen incontinencia, sobre todo la incontinencia urinaria, porque en la noche suelen empeorar estos síntomas. Entonces son pacientes que durante la noche se levantan mucho al baño y en la noche con las luces apagadas y con el sueño, obviamente todo esto va a desencadenar en que el paciente tenga un mayor riesgo de caídas, ¿no? De igual manera, no solamente son las patologías, sino que la marcha cambia cuando llega el envejecimiento también. Cambian tres puntos importantes, que son la estructura, el equilibrio y la locomoción, ¿no? Cuando hablamos de estructura, hablamos netamente del sistema musculoesquelético, ¿no? Va a disminuir en el tobillo, disminuye la fuerza del tríceps ural y el rango articular del tobillo también puede disminuir. En el pie puede haber atrofia tanto de la musculatura como de las células adiposas.
y hiperkeratosis en la planta y en los dedos, por lo que puede hacer de que la sensibilidad se vea disminuida en el pie. Y hablando también pues de estructura, las rodillas, que son nuestros principales contensores también en la marcha, también en los adultos mayores tenemos mucha prevalencia de artrosis, ¿no? Y de osteofitos que van a dañar los ligamentos en la rodilla. Entonces, si lo que nos sostiene puede envejecer de manera natural, eso también va a afectar nuestra marcha, ¿no? Como les mencionaba, las enfermedades también que van a alterar el equilibrio y la locomoción, porque al final, como está alterado la estructura y el equilibrio, la velocidad de la marcha va a disminuir, el paso va a ser más pequeño, va a tener de repente una base más ancha para caminar, ya no se va a balancear tanto para mantener el equilibrio. Entonces, todos estos cambios que se ven en la marcha del adulto mayor también son cambios que hacen que el adulto mayor sea mucho más propenso a las caídas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando un paciente adulto mayor se cae? ¿O cómo nosotros podemos buscar si un paciente adulto mayor tiene riesgo o no de caídas? ¿No? Hay una guía de atención primaria que nos habla, en primer lugar, el poder de hacer el test de la postura unipodal y el Get Up and Go. El test de postura unipodal es que el paciente se pueda poner de pie en un pie y el Get Up and Go va a medir la velocidad en el que el paciente se levanta de la silla y camina, ¿no? Es el levántate y anda. Entonces, si es que está el levántate y anda alterado, tenemos que buscar algún trastorno del equilibrio. Y si está normal, podríamos preguntarle al señor, ¿ha tenido alguna caída antes? Y ir viendo, sí o no. Si es que hay algún trastorno del equilibrio, ya deberíamos hacer nuestras pruebas también, nuestras medidas de ejecución basadas en evidencia, que son pues el Short Physical Performance Battery, el alcance funcional, el test de Tinetti, el Get Up and Go, que ya también lo mencionaron en un inicio, y la velocidad de la marcha, ¿no? Si estos test tienen un resultado anormal, tenemos que sí o sí buscar prevenir todos los factores intrínsecos y extrínsecos y poder hacer de que nuestro paciente entre a un plan guiado de prevención de caídas que va a estar dado también principalmente por la terapia física y ocupacional, ¿no? Si el resultado es normal, pues, y de igual manera tenemos que tener un plan de actividad física en casa y verificar factores de riesgo, ¿no? Si nunca ha tenido antecedente de caída, es un adulto mayor activo, pues el seguimiento de sus pruebas basales y preguntar de manera periódica si es que hay o no alguna caída, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico adecuado, sobre todo diagnóstico y registro adecuado de estas caídas? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es pues registrar si hubo o no alguna caída en el último año. Esto hacemos bastante en el nivel asistencial de clínica de día y en consultorio sobre todo. Preguntar, ¿no? ¿Se ha tenido caídas en el último año? Sí, no, ¿cuántas? Y lo escribimos para poder tenerlo todo registrado. De igual manera, tomar las pruebas que les mencionaba, que son ver el balance, ver cómo está la marcha, ver cómo está la fuerza y poder registrando, tener un basal de nuestro paciente para nosotros poder hacer el seguimiento adecuado, ¿no? Luego de eso, obviamente el poder hacer una historia clínica adecuada de de todos los medicamentos que toma, de las patologías que toma, de si tiene algún riesgo o no de uso de benzodiazepinas y ver también el deterioro cognitivo si es que está presente o no, ¿no? Entonces, hacemos las preguntas que son las preguntas claves, ¿no? ¿Te has caído? Sí, no, ¿cuántas veces? En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces te has caído? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ocurrió la caída? ¿No? Porque eso también es bastante importante. Hay muchas patologías que incluso se pueden diagnosticar desde una caída, ¿no? Se cayó y ya tú puedes buscar qué es lo que está ocurriendo con nuestro paciente, ¿no?
si es que alguien vio cuando se cayó, si es que perdió o no el conocimiento cuando se cayó, porque eso nos puede orientar a qué tipo de caída tuvo nuestro paciente, ¿no? Si es que fue al doctor o no cuando se cayó, como les mencionaba, si es que la caída requiere de una atención médica, ya estamos hablando de un síndrome de caídas. Si es que tuvo alguna lesión, si es que se hizo alguna, alguna lesión de continuidad, si es que hubo alguna fractura, si es que hubo algún golpe en la cabeza, ¿no? Cómo se cayó de costado, se cayó de frente, se cayó de espaldas, eso también importa para poder diferenciar patologías, ¿no? Y también vamos a tener tenemos que preguntar sí o sí si es que hay alguna caída o no. Perdón, si es que ha tomado algún medicamento o no previo a la caída, ¿no? Entonces, habiendo ya registrado todo esto, tenemos que buscar la prevención de la caída, ¿no? Entonces, tenemos hasta prevención quinaria. Iniciamos con la prevención primaria, que es poder hacer programas para evitar caída, por ejemplo, talleres de marcha, talleres de ejercicio multicomponente en pacientes sanos sin caídas, ¿no? La prevención secundaria vendría a ser el poder hacer el diagnóstico ya precoz cuando el paciente se ha caído e identificación de los factores de riesgo. La prevención terciaria vendría a ser ya el poder instaurar el tratamiento y la rehabilitación de estas caídas. La prevención cuaternaria, el poder buscar el diagnóstico adecuado y sobre todo poder ver si es que hay alguna medicación que no está siendo adecuada para nuestros pacientes. Y la quinaria, evitar pues también intervenciones médicas que puedan dañar la integridad de los adultos mayores, ¿no? Entonces, eh, el Instituto Nacional del Envejecimiento saca esta lámina que es bastante educativa, sobre todo para los adultos mayores, en las que nos hablan de 6 sugerencias claves para prevenir caídas: levantarse despacio para no marearse, de repente el poder usar bastón o andador si es que ha notado problemas de equilibrio, hacer la casa más segura, instalar luces de noche, barras en el baño, que no haya alfombras en el piso o que éstas estén bien aseguradas, hacer un control seguido de la vista y de la audición, el poder hablar con los médicos sobre los efectos secundarios de la medicación y el realizar ejercicios en casa para mejorar el equilibrio y la fuerza, ¿no? Que son consejos bastante sencillos que se los podemos dar a nuestro paciente incluso con este dibujito impreso y prevenir las temidas caídas, ¿no? Entonces, de igual manera, la prevención según el factor de riesgo va a ser muy importante. Por ejemplo, si como factor de riesgo tenemos la debilidad, tenemos que centrarnos en ejercicios centrados en la fuerza. Si es que el factor de riesgo es que nuestro paciente no es muy flexible, el programa de ejercicios que debe seguir es un programa de ejercicios de estiramientos, ¿no? Que pueda ayudar de repente a que el paciente pueda recoger algo del piso sin tener que irse hacia adelante o perder el balance. Si es que hay algún tipo de disminución del índice de masa corporal, el poder tener una consulta adecuada tanto con el médico como la nutricionista. Si es que hay algún problema de la visión, una evaluación por el oftalmólogo. Si es que hay algún problema para para las actividades recreativas, ¿no? Si es que el paciente sale o no de su casa, si es que realiza o no alguna actividad fuera del hogar, también es importantísimo. Si es que el paciente tiene alguna alteración en la sensibilidad, el tai chi es un ejercicio que está bastante recomendado para que el paciente sea consciente de todo su cuerpo y pueda movilizarse con mayor facilidad. Y si es que hay o no, pues algún deterioro cognitivo, como bien lo vieron en la clase anterior, revisar la medicación, ver que el ambiente, la familia esté bien educada para poder tratar con pacientes con deterioro cognitivo y poder también referirlo con el personal médico adecuado para el tratamiento del mismo, ¿no? De igual manera, como les mencionaba, pacientes que tienen incontinencia, como van mucho al baño y poder ver de repente tener un horario específico para que los pacientes vayan al baño, que no tomen de repente, que no tomen
bebidas con exceso de cafeína o que pueden hacer de que vayan al baño mucho más seguido durante la noche. De todas maneras, la incontinencia tiene que ser evaluada por el médico. Factores que puedan haber en casa, como que no haya de dónde agarrarse, que haya alfombras instaladas, alfombras antideslizantes en los baños, que pueda haber accesibilidad a los interruptores. De repente, el interruptor de la luz está a 2, 3 metros de la cama del paciente, entonces hasta que llegue a prender la luz, ya se cayó, ¿no? Buscar si es que hay o no hipotensión, sobre todo hipotensión ortostática, que quiere decir cuando el paciente se levanta, disminuye la presión y eso tiene riesgo de caídas. Evaluar también osteoporosis, porque si hay osteoporosis y se cae, el riesgo de fractura es altísimo. Poder tener suplementación con vitamina D, poder ver, evaluar la polifarmacia en el paciente, evaluar si es que la marcha y el balance están alterados. Si es que esto está alterado, pues fortalecer los ejercicios, establecer un programa de caminata para que el paciente pueda fortalecer todas estas debilidades que tiene, ¿no? Y si es que hay algún tipo de dolor, de igual manera, el poder evaluar por qué es que está ocurriendo ese dolor y poder fortalecerlo para evitar las caídas, ¿no? Entonces, consecuencias de las caídas pueden ser ninguna, que sería pues la mejor opción, en la que el paciente adulto mayor no sucedió nada cuando se cayó. De repente, una consecuencia menor, que hayan necesitado una limpieza con agüita y jabón de la herida pequeña, algún tópico pequeño o algún vendaje menor. Si es que ya el paciente ha necesitado algún tipo de sutura o algún tipo de férula, ya estamos hablando de un daño moderado. Un daño mayor es cuando ya se ocasionó una fractura o ha necesitado una cirugía para la misma. Y pues daños indeterminados que no podemos determinar hasta qué tanto se afectó el paciente. Y muchas caídas en adultos mayores terminan también pues en muerte, ¿no? No solamente las consecuencias físicas, sino también hay que tener bastante en cuenta que el paciente que se cae puede entrar en depresión porque siente que ya no va a ser tan independiente como antes, que puede perder lo que a él le gustaba realizar. De repente le encantaba ir al mercado o le encantaba montar bicicleta, pero como ahora se ha caído y se fracturó el brazo, ya no va a poder hacerlo. Entonces, esto también hay que tener mucho ojo con los pacientes que se han caído. El miedo a caerse es uno de los peores, una de las peores consecuencias porque limitan mucho la movilidad del paciente y hacen que se vuelvan mucho más dependientes. Dice, doctor, es que mi mamá salió una vez a la calle y se cayó, entonces ya nunca más la dejamos salir sola. Entonces se vuelven mucho más dependientes por una caída que de repente pudo ser estudiada y prevenida, ¿no? Que justo es lo que menciona en el siguiente punto, que es la pérdida de funcionalidad y en la salud pública inevitablemente una fractura, algún tipo de sutura, alguna lesión mayor va a tener aumento en costos, sobre todo en los hospitales, ¿no? Entonces, eh, hay guías internacionales que nos hablan de cómo es que nosotros debemos abordar las caídas en nuestros pacientes. Entonces, nosotros usualmente vemos pacientes que se caen en la comunidad, ¿no? Entonces, si es que el paciente ya se ha caído, tendríamos que ver si es que necesitó algún tipo de tratamiento médico, si es que perdió la conciencia, si es que después de la caída se pudo caer, si tuvo dos o más caídas. Si es que todo eso ha sucedido, definitivamente tenemos que hacer un manejo integral de las caídas. Si es que la respuesta es no, es poder evaluar la marcha y el balance del paciente y si es que ésta está alterada, de igual manera poder ver todo lo que es el manejo integral de las caídas, ¿no? Que en resumen vendría a ser el poder identificar el factor de riesgo, poder considerar el revisar la medicación que tiene nuestro paciente, suplementación de vitamina D, que es súper importante, sobre todo para prevención de osteoporosis y de fracturas, ofrecer herramientas en casa para prevenir
estas caídas, ver si es que se necesita o no algún tipo de intervención quirúrgica y considerar que el paciente pueda entrar a un programa de prevención de caídas, llámese un programa de marcha, un programa de equilibrio, un programa de ejercicio multicomponente. Incluso hay programas bastante interesantes que les enseñan a los adultos mayores a cómo caerse en caso de que suceda, ¿no? Y así prevenir fracturas y prevenir daños mayores, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer realmente, tanto si un paciente se cae en el hospital, si un paciente se cae en una residencia geriátrica o en la comunidad, es poder fortalecer las medidas de prevención de las caídas y poder brindar la educación adecuada a los familiares, porque los familiares usualmente no se preocupan por cosas que el médico geriatra va a ver en casa, ¿no? Como les decía, lo de las luces, lo de las alfombras, lo de si la luz está accesible al adulto mayor o no. Entonces, la educación y la prevención va a ser principal para nosotros poder prevenir las caídas en los adultos mayores, ¿no? Y bueno, ya, la suplementación con vitamina D que nos habla de 800 unidades internacionales al día en pacientes que tengan un déficit demostrado de vitamina D, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, las caídas son muy comunes y peligrosas, la quinta causa de muerte a nivel mundial en adultos mayores. Un 5% de los adultos mayores que se caen van a tener una lesión severa, llámese fracturas o hemorragias cerebrales. El síndrome poscaída, del cual les hablaba, que es el miedo al caerse y que va a traer mucha dismovilidad, ocurre de un 30 al 40% de los adultos mayores. Y pues que caerse es realmente caro, ¿no? En Estados Unidos hablan de que si disminuiría la incidencia de caídas, se podría equilibrar el sistema de salud. Y sobre todo, lo más importante es que toda caída siempre va a ser prevenible. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo porque, como les mencionaba, si un adulto mayor se cae, es porque algo está sucediendo. Alguno de los sistemas, llámese visual, auditivo, vestibular, el sistema cardíaco, el neurológico, algo está fallando para que nuestro adulto mayor se caiga. Entonces, si nuestro adulto mayor ya tuvo una caída, debemos sí o sí buscar causas precipitantes, tanto externas como internas, que nos ayuden a prevenir una caída secundaria y así disminuir también los costos en salud, ¿no? Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy con respecto a caídas. No sé si tenga alguna pregunta con respecto al tema. Sé que somos varios ahorita, entonces de repente va a ser un poco complicado, pero si escribiera alguna pregunta igual lo escriben o pueden activar su micrófono. La misma pregunta por ahí me hacen. Este, realmente la información más importante para el examen vendría a ser pues los factores de riesgo prevenibles para caída y cómo podemos intervenirlos, ¿no? Y la definición de las caídas también. Entonces, esas son las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta. El Time Up and Go y el Get Up and Go, sí, son realmente lo mismo. Este, entonces, son pruebas que se pueden realizar de manera sencilla en consultorio, sobre todo, porque cuando ya tenemos un paciente hospitalizado es mucho más difícil que que pueda realizar estos ejercicios, porque si ya está hospitalizado probablemente es porque ya se cayó, porque ya hay un riesgo alto de caída, ¿no?
No sé si hubiera alguna otra pregunta. Como les decía, como les dije durante la clase, el Get Up and Go y el Time Up and Go es el levántate y anda, ¿no? En español. Sino que lo suelen poner en inglés también en toda la literatura, ¿no? Entonces, si es que no hubiera ninguna otra pregunta, les invito a que a sus pacientes en el consultorio, si es que por ahí a veces somos humanos y se nos olvida como geriatras preguntar, que debería ser un jalón de oreja para todos nosotros, este, por ahí ustedes le hagan acordar a sus docentes, a mí también que me hagan acordar, hacer la pregunta más importante, ¿no? ¿Se ha caído en los últimos 6 meses? Y con eso se van a dar cuenta que realmente un paciente frágil o un paciente que tiene muchas comorbilidades suele caerse mucho y eso hay que prevenirlo, sobre todo por las consecuencias que tiene, ¿no? Y que tengan buenas noches y éxitos en su parcial que es prontito. Buenas noches, chicos. Gracias, doctora. De nada, buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora.